el sexualizar todas las relaciones, lo que hace es que desaparece a las personas. Esos actos y esos sentimientos afectan la percepción. Y ahí es donde está el engaño. Esto es que ya pues de rodillas pidiéndole a Jesucristo, sácame esto, porque es que no hay de otra. Los ojos empiezan a ver las cosas de una manera distinta. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estoy levantando el velo. María Paula Gallegos, Sergio Romero y Antonio Torres. Nuestro tema, el tema que venimos desarrollando con Sergio, es un concepto. Es un concepto que a mí me parece fundamental dentro de toda la concepción de la realidad. Concepción de la realidad. No quiero plantearlo como concepción cristiana de la realidad, porque yo no lo veo así como la concepción cristiana de la realidad, yo lo veo como la concepción de la realidad. Y la pregunta de fondo que nos hacemos es, ¿qué es la realidad? Lo que hemos ido entendiendo, descubriendo, si se quiere, o lo que estamos buscando es cuál es la realidad, qué es la realidad. Hemos hablado de resumir el concepto en 7 puntos. Para mí resumen como la lucha, la búsqueda, el trabajo de mi vida. ¿Qué es la realidad? Una vida entera uno tratando de comprender eso, ¿no? Una vida entera, Sergio, tratando de descubrir dónde está uno parado, de qué se trata esto que nos rodea, para dónde vamos. Para mucha gente la respuesta a eso es, ¿a mí qué me importa? Aquí estoy y estoy vivo y me lo voy a gozar. O aquí estoy vivo y voy a conseguir dinero. O aquí estoy vivo y voy a, no sé. Para mí, la lucha toda mi vida, yo no sé bien por qué ha sido descubrir la realidad, qué es lo que está ocurriendo a mi alrededor. En mi concepto, es decir, lo que he descubierto es, uno, que Dios es el origen de todo lo que es. Que antes de todas las cosas existía Dios. Que Dios no es una especie de nube gaseosa. Que Dios es persona y que nuestro ser persona viene del ser persona de Dios. Es como un reflejo en nosotros. Que Dios es 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que de esa relación entre ellos, que llamamos amor, surgen otras realidades que provienen de ellos, que provienen del ser de Dios. No son 3 dioses, es un solo Dios. La primera realidad que surge de ellos porque deciden, es una sola decisión, yo la pongo en plural porque son 3 personas, pero una sola decisión. Porque Dios decide dar el ser a otras criaturas. De ahí surgen los ángeles. Que al ser libres los ángeles pueden escoger entre seguir con Dios o ponerse contra Dios. Se ponen contra Dios unos de ellos. Y de ahí surge lo que llamamos los demonios. Probablemente una gran mente y otros menores. Muchos, muchísimos, que pululan por el mundo. Luego viene la creación física, igualmente, como un desbordar del amor de Dios. La creación física que se va a desarrollar, como la vemos en la ciencia que se desarrolló durante millones de años, 15.000, 20.000 millones de años
produce todos estos conceptos de la materia, la tierra, la vida, los tres reinos, reino mineral, reino animal, reino vegetal, reino animal, hasta llegar al hombre. Y en el hombre, de una manera que no sabemos exactamente cómo es, al hombre Dios le va a entregar una semejanza mayor con él. Le va a entregar el espíritu. El hombre es semejante a Dios desde su propia carne, hay una semejanza con Dios. Y eso lo hace consciente, lo hace libre, lo hace eterno. El hombre ya no va a perecer. Como es libre, puede escoger entre aceptar esa convivencia con Dios, esa convivencia que Dios le ha propuesto. El hombre dice no, da la espalda, y es lo que llamamos el pecado original, y corta su relación con la vida. Sergio, si ve algo que le incomoda, pues lo dice, o si no, termino rápidamente este resumen. El pecado original, que tiene una serie de consecuencias a todo nivel, no solamente en el hombre, sino en el universo mismo. El universo mismo queda marcado por el pecado del hombre. ¿Hasta qué punto el caminar, el avanzar del universo se altera con el pecado del hombre? Es una discusión que algún día teníamos con alguien, recuerdo, que es interesante. ¿Hasta qué punto la naturaleza sigue obrando como debiera o empieza a hacer cosas raras, como las empieza a hacer el hombre? Con el pecado entran en el hombre la muerte, el descontrol de los deseos, de las pasiones, el odio, el rencor, son las marcas fundamentales del pecado original incitado por el demonio. Ante esta situación, el mismo Dios decide venir a nuestro rescate. Jesús se hace hombre. Y como hombre y Dios al mismo tiempo asume las consecuencias del pecado del hombre para que el hombre pueda regresar a Dios. Y eso lo llamamos redención. El mismo Dios va a redimir al hombre para presentárselo a él, para traerlo hacia él. Y lo tiene que hacer pagando las consecuencias, asumiendo las consecuencias del pecado del hombre. Esa es la redención lograda por Jesús al hacerse hombre, su vida pública, su muerte, su resurrección. Entonces esa muerte ya no es muerte, adquiere un sentido, una dirección distinta al convertirse en resurrección. Morimos, sí, pero resucitamos en Jesucristo. Envía su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo empieza la construcción de la iglesia. Y la iglesia va a convertirse en un camino de salvación, en una puerta. Por eso la llamamos el cuerpo de Cristo. Jesús decía, yo soy la puerta. La iglesia se convierte en la puerta hacia la salvación. Pero el demonio no se ha quedado quieto, se ha logrado su presa principal, que era el hombre, y empieza a escapársele. No se queda quieto, sino que va a hacer un contraataque, es un contraataque feroz. Se toma la iglesia. No solo se había tomado la creación, a la cual el hombre sale del paraíso, sale a la creación tomada por Satanás, es decir, al imperio de Satanás. El Satanás no impera sobre algo que él ha creado porque no puede crear, ¿sí? Se roba la creación a través del pecado del hombre y crea su imperio allí desde el corazón del hombre a toda la realidad. Porque la creación le ha sido dada al hombre por Dios. La iglesia, se toma la iglesia también. Y esa es la parte que la mayor parte de la gente no conoce ni comprende. Dos cosas no conocen ni comprenden. Una, que del paraíso se pasa al imperio de Satanás. Dos, que Satanás hizo un contraataque feroz y se tomó la iglesia.
No pudo destruir la iglesia sigue, así como no pudo destruir la creación sigue. La iglesia ha sido protegida por Dios en sus estructuras fundamentales, que son los sacramentos. Todos los sacramentos han sido protegidos por Dios, en lo que llamamos el ex opere operato. Pero la iglesia, en una parte inmensa, está caminando para la destrucción del hombre. Al final, Jesús regresará en gloria para juzgar a vivos y muertos. Y ese final puede ser hoy, ese final puede ser mañana. ¿Ese final nos conviene? Sí. A los que estamos de parte de Dios nos conviene que el final sea pronto. A los que, iglesia o no iglesia, estén contra Dios en el corazón, no les conviene, porque se le va a levantar el velo y les va a ocurrir como alguna persona, algún pariente más o menos, que a raíz de esto del COVID entró en coma y lo lograban despertar. Varias veces lo intentaron despertar. Pero cuando lo despertaban era tal el miedo de esa persona. El miedo que expresaba que lo tenían que volver a dormir 3 veces. Al final se murió. No lo pudieron despertar. En mi opinión, el miedo de enfrentar su realidad, de enfrentar la muerte. Porque hay una sola muerte y después de esta, el juicio. Tanto del pensamiento cristiano, tanto de la forma de los cristianos de construir hoy su vida, es una forma equivocada y quiere decir es una forma impulsada por Satanás. Es la retoma de Satanás. Hasta ahí llegó Sergio porque ya me alargué y le dejo a usted. Bueno, gracias por ese resumen. Digamos que yo concuerdo con usted que ese resumen es como una destilación de básicamente todo el pensamiento de la tradición de la iglesia hasta el día de hoy, básicamente. O sea, eso es, y está muy bien planteado en pocos minutos. 2000 años de reflexión sobre esto y la escritura. Entonces ahí lo que le queda a uno es decir, ¿es esto o no es esto? O sea, si es esto o no es esto. La diferencia, digamos, entre usted y yo, como desde el punto de vista de la experiencia, yo no toda la vida llevo en estas. O sea, mi vida dio un giro muy fuerte hace unos pocos años. Sí había en mí una incomodidad y una molestia, digamos, así se experimentaba, como una molestia con cómo están las cosas y como con esa forma de ser, como que esto no se entiende, como navegando en una nebulosa. Luego tuve una experiencia muy fuerte, la experiencia de Jesucristo. Pues digamos, hoy podría decir que esa fue la experiencia de Jesucristo por las lecturas que he hecho y como comparándolas con las cosas que me han pasado. Yo digo, miércoles sí. Y lo peor de todo es que uno empieza por ese camino y empiezan a aparecer otras cosas y como que ya no para, o sea, ya sigue y es casi que todos los días que uno empieza a sentir que recibe mensajes, señales, vainas, es una cosa bien impresionante. Entonces, no tengo la misma experiencia suya y digamos que yo, pues porque nosotros hemos hablado de esto mucho y digamos en ambientes privados, yo sé que muchas de estas reflexiones y de estas conclusiones suyas no son solamente a partir de la lectura, sino son a partir de experiencias personales fuertes, digamos, experiencias espirituales fuertes. Entonces, pues claro que yo no tengo los mismos referentes para poder establecer una posición. Yo tengo unos distintos con los referentes que yo tengo. Además tenemos referentes comunes externos, como la lectura. Las lecturas, hemos hecho lecturas similares, hemos leído a San Agustín, algo de Santo Tomás, hemos leído la Biblia, algo de los padres, esos son los referentes externos.
los referentes internos propios, que son en últimas lo que termina determinando la vida, básicamente. Son distintos. Ahora, disculpe, en ese aspecto, Sergio, me parece a mí que hay una... Es decir, eso es lo valioso, el compartir con el otro. Cuando es una persona que honestamente está buscando. Porque hay personas que se aferran a una idea y se cogen como de esa liana y ahí no se sueltan y ahí no se puede hacer nada, sino el que soltó su concepción, su preconcepción de la realidad para buscar la verdad. Entonces, la experiencia de uno, ese referente interior de uno, Sergio. Hemos hablado de eso, pasado por el tamiz de la iglesia, que es uno de los valores fundamentales de la iglesia, que uno puede pasar por ese tamiz, por el tamiz del depósito de la fe que tiene la iglesia. Y comparado con el del otro, honestamente, en la persona dispuesta a un diálogo. ¿Y diálogo qué es? ¿Qué es diálogo para la gente? Para que puedan tener un poquito claro qué es diálogo. No es agarrarse a gritos. No es un debate de televisión de candidatos colombianos o gringos, peor, ¿no? No es un debate, esos que uno ve por ahí la gente insultando. Eso no es un diálogo. Un diálogo es cuando yo me siento con un espíritu abierto y digo, voy a ponerle cuidado a lo que dice Sergio, pero no cuidado solo con los oídos, sino con el corazón. Voy a dar la posibilidad de que Sergio me aporte algo. Voy a dar la posibilidad de que Sergio diga algo que yo no conozco o que me contradiga. Y si me contradice, mira, Antonio, en ese aspecto no estoy de acuerdo. Revíselo un poco porque esto y esto y esto y esto. Y yo dé el espacio. Yo dé el espacio en mi corazón desde mi interior. Decir, hombre, de golpe estoy equivocado. De golpe hay cosas que no he mirado. Hay un punto que alguno de nuestros vientes, no sé cómo se llamarían, suscriptores, hacía un comentario, el comentario un poquito más agresivo de la cuenta, pero digamos que tenía un punto que a mí me pareció que era interesante revisar. Y es que dentro de esta lectura de que el hombre sale del paraíso y va a dar al imperio de Satanás, y es ahí donde estamos, pues uno diría, toda esta obra de Dios, todo este llamado de Dios, todo esto que ocurre en nosotros, ¿qué sería? ¿Me entienden? ¿Qué sería? Entonces, todas estas personas que reciben una iluminación, una cosa de estas, como si están en el imperio de Satanás, allá no se puede, o cómo es la historia. ¿Qué opinan ustedes? No sé si me entienden el cuestionamiento. Pues es que, es decir, cuando usted estaba contando, haciendo el recuento, yo estaba pensando algo similar, como, vamos a ver si lo entendí de la misma manera. Es que el peso de la experiencia es muy fuerte. Digamos, el peso de la experiencia es supremamente fuerte. Y pareciera que siendo las cosas así, Satanás tuviera la ventaja sobre la experiencia, sobre las experiencias de Dios, porque pareciera que las experiencias de Dios de las personas son muy pocas con respecto a la experiencia cotidiana de la vida de Satanás, ¿sí? Y eso no pareciera justo o equilibrado, ¿sí? O sea, si todos los referentes y todas las cosas que yo tengo para comparar vienen del mismo lugar y solo por allá una vez un llamado de Dios que a algunas personas incluso ni siquiera les pasan en el tiempo de su vida o no tienen la manera para poderlo recibir y encontrar como que esto es que Dios me está llamando, sino, bueno, no, me volví loco, bueno, no, pues me chiflé o lo que sea. Miércoles no es justo, ¿no? O sea, es que... Ok, Pala.
Sí, pues de eso que estaba pensando justo en eso, porque cuando Sergio hablaba de que, pues de que está muy clara que esta es como o sea, la narrativa que usted hizo es la narrativa de la iglesia, veo que justo ese punto es el que la gente, aún los que se saben la narrativa de la iglesia no se entiende y es como así que este es el demonio, estamos dominados o estamos bajo el poder de Satanás. Porque sé que hay gente que cree que existen los demonios, ¿no? Pero cómo Más entender. de estar bajo el poder de Satanás, yo quiero ser claro y no quiero echarme para atrás en el planteamiento. Este es el imperio de Satanás, organizado, estructurado como un imperio, con los agentes de Satanás cuidando las entradas y las salidas de esta prisión que llaman mundo. Sí, Palita. Sí, o sea, me parece que ese planteamiento, que es el que usted propone, claramente o sea, la gente de la iglesia no sabe. Y yo lo he visto en mucha, o sea, gente estudiosa que uno dice eso y no, esto como así, eso no es lo que plantea, pero si uno empieza a ver paso a paso, se ve que sí, ese es el planteamiento, ¿no? Entonces, pues no sé, me cuestiona también que Sergio explica ahí como Y si no se tiene lo esa que, experiencia. claro, no, mentiras, qué pena, no te interrumpo. Vale. No, que con lo que tú decías de la experiencia, pues tiene que haber alguna manera de poder a través de la experiencia ver que esto es verdad o cómo los mismos demonios hacen que uno sienta que no es verdad por ese mismo dominio que están queriendo tener en este mundo, ¿no? Como que sea también otra trampa más de ellos. Ok, ahí aparece, como dice Sergio, todos los días nos aparecen cosas nuevas, pero nos aparecen también cosas viejas que ya hemos visto y que hemos olvidado. Entonces, ahí que aparece en eso que está planteando María Paula, la experiencia. Es posible que eso que podemos entender un momento aquí, eso que dice Antonio, eso que plantea los santos, eso que plantea no sé quién es, la escritura, es posible que lo veamos, que lo conozcamos, para una vez que lo conozcamos lo dejemos integrarse a nuestra vida y convertirse que transforme, que cambie lo que somos, no por una concepción intelectual, sino por lo que vivimos. El concepto de que la vida es sueño, que también está por todas partes. Lo hablábamos alguna vez aquí con Sergio. La vida es sueño y los sueños, sueños son. Nos dice Calderón de la Barca. Todo lo que veo, oigo, saboreo, vuelo y toco son las creaciones de mi mente, dice Nikos Kazantzakis, el gran escritor cristiano griego contemporáneo. Y así aparece por todas partes. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Es posible, claro, si estas personas se dieron cuenta de que estamos dormidos, quiere decir que es posible despertar. ¿Y qué vamos a ver al despertar? ¿Qué vamos a ver distinto a la realidad? Lo que somos, dónde estamos. Lo que somos, criaturas. Eso es lo que ve cuando uno despierta. Soy criatura, no soy yo solo, no soy invento de mí mismo, no soy un producto aleatorio de las matas que evolucionaron o los pescados. Soy criatura, tal vez a través de una evolución. Eso no tiempo. Soy criatura. Sí, y ve como San Francisco, son mis hermanos ellos porque vengo de la misma tierra. Soy criatura. Y Él está en alguna parte mirándome y Él habla cuando uno despierta. De manera que uno no puede negar la voz que le está hablando por dentro, por fuera y por todas partes. Él habla. Sí, yo estoy de acuerdo. Claro, yo estoy de acuerdo. Este punto es bien interesante. O sea, esto lo puedo hablar desde mi propia experiencia, digamos. ¿Cuál era la experiencia de lectura de literatura o de casi que cualquier texto, filosofía, cualquier cosa que uno leía antes y la experiencia de lectura hoy? O sea, la voz de Dios y la narración de Dios está subyacente a todo. Si uno no sabe eso, o sea, si uno no ha tenido ese contacto, la experiencia de lectura es completamente parcial. Es absolutamente parcial, o sea, uno se coge algunas cositas, lo más superficial, lo más evidente, digamos.
pero después cuando uno ya con esta conciencia empieza por dicho, casi que yo diría, por lo menos en los libros que yo he leído en estos años, está en todas partes. O sea, casi que cualquier libro que usted coja, la voz de Dios es subyacente a todas las palabras de esta gente. Y la pelea entre el bien y el mal. Y, o sea, todo eso, hemos dicho, es como que es la llave que abre todas las puertas. Todas las puertas. Todas las puertas. La voz de Dios, Sergio, está subyacente aún en la voz de los ateos. Sí. Aún en la voz de los ateos, porque lo que ellos desarrollan es un combate contra Dios. ¿Ve? Y es claro todo el tiempo en ellos la negativa de Dios, el tratar de... y el vacío y el absurdo a que se asoman finalmente los autores ateos, los existencialistas y el marxismo, todos terminan asomados a un absurdo, aferrados a un absurdo, negando a Dios en el esfuerzo desesperado por negar a Dios, que no es otra cosa que negar la realidad, para poder construir una realidad paralela. Y la realidad paralela ni siquiera viene de uno, porque uno no tiene esos alcances. El que está tratando de construir una realidad paralela, incitando a los hombres a construir realidades paralelas con sus propias leyes y decisiones, es el demonio. Toda esta historia, que parece que hubiera alguien orquestando esto, parece que hubiera alguien allá dirigiendo todo el cuento de la ideología de género, de todo este asunto, ¿no? Todo este asunto que va como destruyendo las sociedades, destruyendo las familias, tratando de convertirlas en algo como ese mundo del mundo feliz de Aldous Huxley o el de 1984 de... ¿cómo se llama? Toda esa narrativa contraria que va buscando construir esa persona cuando usted... Yo estuve haciendo una revisión esta mañana por algo que estoy escribiendo, entré a revisar y me toca ahondar en esa revisión. Es una revisión durísima y pesadísima, pero creo que me toca hacerla y es pavorosa la realidad que hoy en día se le está vendiendo a la gente como lo natural y lo normal. En el aspecto que estaba revisando, estaban hablando de la masturbación. Lo normal, las recomendaciones para que usted disfrute de su ser y del placer de su ser. De todo lo que tiene ahí es para disfrutarlo así. Y no voy a entrar en descripciones porque si ustedes lo miran van a ver que es atroz. 15 formas para mejorar en las mujeres el placer autoerótico. Y con testimonios de que esto es delicioso. Todas las cosas. Cuando uno lo mira es un mundo en el cual están planteando la destrucción de las personas. El placer atrapa, se los va llevando. ¿Sí? Eso no viene de los hombres. Sí hay una mente maligna detrás de todo esto. Sí hay una conjura que está promoviendo el aborto, que está promoviendo toda esta agenda que va entrando financiada con dineros, cantidades inmensas, dineros de los Estados Unidos, dineros de los multimillonarios como George Soros y etcétera, Bill Gates, etcétera, que buscan la destrucción de la sociedad sin darse cuenta. Como si alguien detrás de ellos estuviera orquestando todo. Eso, cuando uno despierta, lo ve. Lo ve. Y los puede ver. Y puede ver el esfuerzo que hacen ellos, el principal y fundamental esfuerzo que hace el demonio para mantener a los hombres dormidos y ciegos, es para que no lo puedan ver. Por eso, el que no cree en el demonio, sea cual sea su concepción de tipo religioso, es porque está atrapado por el demonio. El que despierta ve la realidad. Y la realidad es lo que hemos estado hablando. El hombre está en una prisión bajo el imperio de Satanás, controlado y dominado por los sentimientos y las emociones desordenadas.
no se le imponen las decisiones, no se le impone porque el hombre nunca pierde la libertad. Ese es un tema largo que me gustaría que habláramos. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en el mundo después de Caín y Abel? Caín fue a dar al imperio de Satanás. ¿Y qué viene? Porque Dios, el llamado de Dios es incansable. A partir de ahí vamos a ver a Caín y Abel. Cómo se divide la humanidad como en dos ramas, ¿no? Los que le dan la espalda a Dios en Caín. El que es acepto, es decir, el que busca a Dios, es Abel, y como Caín lo mata. Y Dios no destruye a Caín. Caín va a seguir viviendo. Y la descendencia, la línea buena, digamos, si quieren, de Caín, de Adán y Eva, viene a través de Set. Y así hasta llegar a la siguiente instancia, es tal el poder que los hijos de Caín cogen en el mundo. Tal el nivel de corrupción que el mundo va a ser destruido en el diluvio. Bueno, lo que eso quiere decir, por eso le digo, necesitaríamos un buen rato hablar de eso y sería bien interesante en el diluvio universal. Y luego vuelve a pasar lo mismo. Si usted va a ver, hay todo un pensamiento mitológico, pero recordemos que el mito no es una idea que se inventa, sino es una forma de expresar una realidad. En los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Dos de ellos que cogen el camino bueno y uno de ellos, Cam, que coge el camino malo. Y vuelve a ocurrir lo mismo. Dos líneas en la humanidad, ahí bajo el imperio de Satanás. Satanás que no los quiere dejar escapar. Hay unos que como que se le escapan. Se le escapan los hijos de Set, se le escapan los hijos de Sem y Jafet. Y de ahí viene Abraham, de ahí viene toda la línea del pueblo hebreo que va a llevar hasta Jesucristo. Y en Jesucristo la iglesia ahora universal. Como si se creara, lo veo yo como si dentro de ese imperio de Satanás, imperio donde no hay una cárcel, hay muchas. Muchas cárceles hay en el imperio. Y las podemos ver, ¿ve? La cárcel del sexo, que es la que estamos viendo y la que está hoy en día en boga, pero a todo dar, porque igual que hay 15, 20, no sé cuántas páginas para mujeres con objetos de juego sexual vibrados, cuánta cosa, y les dicen exactamente cómo usarlas para producir más placer. Las hay para hombres. Y si usted entra en páginas más oscuras, las hay para lo que quiera. Promoviendo la destrucción del hombre abiertamente. Hoy en día ya esto no tiene problema, esto es plenamente aceptado, dicen. Entonces hablemos con franqueza. Llamando a cada cosa por su nombre, cada cosa por su nombre, cada órgano por su nombre. Sí que estas fantasías ayudan, que esto, aquello, que si usted se pone aquí, que este juego, que aquel, que aquel. Técnicas para lograr eso. Sin darse cuenta que eso los va atrapando cada vez más y ya no va a poder escapar nunca. Porque el placer tiene dos efectos, ¿no? El placer se agota, pero ya atrapó. Usted quiere más y no logra. Entonces tiene que lograr más estímulo, como la heroína, tiene que aumentar la dosis. Y nunca logra lo que lo había logrado las primeras veces. Entonces siempre la búsqueda de ese imposible. Y así, pero es el hombre el que va diciendo a todo, dice sí quiero, sí quiero, sí quiero. Bueno, esa parte es más fácil de demostrar, digamos, y experiencialmente. Solamente es decirle a una persona, pues todos que estamos en ese rollo, pare, no es esto, entonces pare. Pare a ver, o sea, intente. No haga más. No haga, o sea, pare. Es muy berraco. O sea, es muy brava la lucha contra esas cosas que lo atrapan a uno. Es durísima. O sea, en mi propia experiencia no hay otra alternativa que parar y oración. O sea, no hay nada más. No hay nada. Orar, oración, sacramentos. El Espíritu Santo obrando entre los hombres. No hay otra. No hay de otra.
Ahora, la diferencia, Sergio, claro. Usted le dice a la persona para y le va a responder como respondían los marihuaneros. Dentro de un mes, va a ser un mes que deje la marihuana. Todos los días. ¿Ve? Usted le preguntaba al día siguiente, sí señor, dentro de un mes va a ser un mes que deje la marihuana. Dentro de un mes va a ser un mes que pare. A mí me gusta el dulce. Me gusta mucho el chocolate. Y me gusta tomarme un par de traguitos. Un día sí, un día no, 2 días no, domingo, que hay un asado, que esto y aquello. Rico. Muy bien. Y ahí entramos en un poco el tema que Pala estaba planteando al comienzo de las tentaciones. Muy bien, es Cuaresma. Déjelo, pare. Pare a ver si está esclavizado o no. Pare. Ok. Paro. Y paro. No hay problema. No tomo, el dulce me hace más falta. Pero no hay problema. No como postre, puedo inclusive metérmelo a la boca. Esta mañana me ofrecieron unos rollitos de esos, ¿no? De hojaldre. Entonces había unos de queso y unos de chocolate. Entonces yo cogí uno y me truqué, lo partí. Ah, pero este es de chocolate. No, pero mira, que hay de queso. Ok, mira, te cambio, ¿no? Qué pena, se lo doy mordidos, mi hijo, no hay problema. Y yo dejé el de chocolate allá, yo no aprovecho. Sí, claro, en otras áreas como lo que usted dice, yo no le recomiendo a nadie que en el área del sexo no se arrime. Si quiere parar, no se arrime, ni en pensamiento, ni en vista, no mire. Estas páginas no las mire, si usted está en esa tónica. Sí, pues yo lo puedo decir así abiertamente porque yo estoy dando esa pelea específicamente, la pelea con el sexo, con la lujuria, con el deseo desordenado por las mujeres. Y me he encontrado una cosa muy chévere. Lo que le digo, esto sí, o sea, esto es que ya pues de rodillas pidiéndole a Jesucristo, sácame esto porque es que no hay de otra, o sea, no hay de otra. Es demasiado fuerte cómo se siente. Y entonces ahí vamos, con un tiempo de poder pelear contra eso, empieza a cambiar una cosa que yo no me esperaba, y es los ojos. Los ojos empiezan a ver las cosas de una manera distinta. A las mujeres. Poco a poco, muy despacito, o sea, estoy ahí chapaleando, ¿sí? Empieza a ver la forma en que uno ve a las otras personas, no solamente a las mujeres, sino también a los hombres. Es una relación distinta. Porque, digamos, el problema, en mi opinión, ahora lo puedo ver, ahora puedo intuirlo más que, no, ya lo veo, no, puedo intuir, es que el problema es que uno llega y el sexualizar todas las relaciones, lo que hace es que desaparece a las personas, las desaparece completamente y se convierten en objetos. Exacto, se vuelven objetos y cosas, y este es para este, y este es para esto otro, y este es para esta otra cosa, y ya. Y entonces empiezan a cambiar los ojos, uno empieza a ver a la persona, un poco más, un poquito. Entonces, es un regalazo, o sea. Pero esto es Dios. ¿No? Esto que usted está diciendo lo experimenté con mucha fuerza al comienzo de mi vida espiritual. Pues mi vida espiritual empieza de niño, pero digamos consciente, ya de la aceptación consciente de Jesucristo. Cuando tenía 23 años. Y uno siempre estaba mirando a las mujeres en esa tónica que usted dice. Y de repente descubrí que eran personas y mi forma de relacionarme con ellas cambió radicalmente. Se convirtieron en amigas, ya no en esta lucha, en esta guerra. Claro, uno no dejaba de verlas bonitas, feas y etcétera. Un cierto escaneo, ¿no? La mirada de uno siempre está escaneando, es una cosa tenaz. Siempre está, esa es bonita, esa no, esa
pare ahí, no se imagine más. Agache la cabeza y haga una oración porque ya se está yendo. Sí, pero empieza a relacionarse con la persona y puede incluso decirle eso a la persona, que antes no podía porque era ser boleta, pues ahí que está. Sí, mire, o simplemente está proponiendo cosas, ¿no? Si le dice a una mujer, es que yo estoy mirándole esto y aquello. No, confiesa uno sus debilidades en busca de un camino distinto, de un camino de hermandad. Y eso es lo que proponemos aquí. Es decir, la razón de hacer estos videos es porque a pesar de ser lo que somos, seres en esta lucha durísima, durísima como la que Sergio escribe, no solo en el sexo, lucha durísima en muchos aspectos, por eso les decía, a eso me refería, cuando decía que en este imperio hay muchas cárceles. Está la cárcel del sexo, sí, pero está la cárcel del odio. Y esa es pavorosa. Cuando el odio entra en una persona siendo niña, la va a alimentar durante toda su vida, como si le estuvieran dando y dando y dando y dando y dando de comer, como si fuera la bruja con Hansel y Gretel, dándole la comida más que más le engorde, el odio, el rencor, acuérdese de esto que le hicieron y aquello y ese le hizo y este nuevo también, todos son así, todos son una porquería, toda la humanidad es una porquería. Claro, claro, claro. Es que hay, es decir, este es un buen ejemplo de cómo esos actos y esos sentimientos afectan la percepción, convierten la percepción y ahí es donde está el engaño. O sea, ahí es donde está el que este no es el mundo que nosotros estamos viendo. Es decir, el mundo la realidad es una distinta a la que nosotros percibimos. Todo el pecado, es decir, es el pecado el que, por dicho, eso es la visualización de cómo el pecado convierte la percepción de uno en otra cosa distinta. Es eso. Lo ciega. Tal cual. Exacto. Y lo va llevando a dormir. Exacto, exacto. O sea, usted ya ve otra cosa es el sueño. Y además es paradójico que nosotros estamos repitiendo el sueño y prolongando el sueño. Usted vio el cuento del metaverso. Es como el sueño dentro del sueño, dentro del sueño, dentro del sueño. O sea, nosotros mismos estamos conduciendo las cosas ahora conscientemente hacia allá, ¿sí? A profundizar el sueño. Exacto, es como impresionante, ¿no? O sea, repitiendo el patrón, o sea, como que ahora estamos haciendo un reflejo de la misma situación. En apariencia conscientemente, pero no hay tal. Bueno, en apariencia conscientemente, pero déjeme decir una última cosa. Ahorita lo que nos tocaría probar es que eso es una orquestación del demonio. O sea, ya podemos probar, digamos, lógicamente, la existencia del sueño. O sea, eso sí desde cualquier punto de vista, de la prisión y del sueño, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista filosófico, o sea, lógico. Es lo que dice Sergio, pare. Cada uno de ustedes sabe de qué hablamos. Cada uno de ustedes sabe, los que nos están oyendo, muchos o pocos, cada uno sabe de qué estamos hablando. Yo no sé, yo no los conozco. Pare. Usted sabe contra qué lucha. Pare. Si es capaz. Y si no es capaz, ríndase a los pies de Jesucristo porque Él sí lo puede liberar. Las prisiones, yo llamaría eso las cárceles del alma. Hay un libro de Lajos Silaí, creo que se llama así, Las cárceles del alma, la cárcel del alma. No voy a entrar a contarlo porque nos alargamos por allá. Muy bonito, se lo recomiendo, Lajos Silaí, húngaro. Pero es un tema del que podremos hablar mucho porque hay más. Porque es casi infinito, las prisiones que terminan siendo, Sergio, sueños dentro de los sueños. Lo que usted está diciendo, todo es un gran sueño, todo es un gran delirio, todo lo que ocurre en el universo es un gran delirio hecho de pequeños delirios que el suyo se encuentra. Por eso el relativismo. Yo creo mi realidad, mi verdad y usted la suya. Y tranquilo, usted leyó aquí. Veía ayer un tipo bien
educado y con todo, que decidió que era una serpiente y lleva 25 cirugías para convertirse en serpiente. Todo eso que se hace, ¿no? Se cortan la lengua, se ponen cachos y cosas, se pinta el color de los ojos de forma permanente, locura. Y viene con más, o el otro que decide que es un enrasado y me da pena, que se ha vuelto muy prestante en la ciencia colombiana, que es hombre-mujer y una cosa ahí. No, yo soy así porque me da la gana. ¿Y usted qué quiere ser? Yo soy elefante, entonces me alargo la nariz, etc. ¿No? Hay un infinito de cárceles. El odio, el rencor, el deseo de venganza. ¿Sí? La lujuria va en mil formas, ¿no? El que prueba el placer, por eso usted ve los tipos que eran personas normales y en un momento dado entran a la política y ya no pueden salir. Y al resto de su vida ahí, la lujuria del poder. Un tipo como Francisco Santos, pues no me gusta decir nombre aquí, pero Francisco Santos era un periodista, lo mismo que Juan Manuel, eran periodistas, primos, ¿no? Y de orillas completamente distintas. Como lo eran, el papá del uno y el otro eran de orillas completamente distintas. Más bien cruzadas, porque el papá de Francisco era de izquierda, pues izquierda liberal, y el papá de Juan Manuel era de derecha. Sobre eso hay una anécdota que pues tal vez no viene al caso, pero sí, como de orillas cruzadas. Y Francisco era un periodista y pues creo que ya era subdirector del Tiempo, ¿no? Cuando empezó con lo de las caminatas y la gente, pues después del secuestro, lo secuestraron y cuando lo liberan empezó las caminatas para liberar al resto de los secuestrados de Colombia y ¡tim! Empezó a tener éxito y a convocar gente, ¿sí? Y las caminatas empezaron a llenar de gente y le sonó el cuento de la política y ahí quedó atrapado. Ese no se ha presentado últimamente porque no le han dado chance, porque, como decía el primo, pero no, porque es que se metió una embarradona allá en Washington tremendo, entonces ahí como que lo dejaron más bien calladito. Más de muchas cosas, hizo muchas bobadas. Decía el primo, pero es que ¿quién quiere ser gobernado por Pachito? Decía Juan Manuel, ¿quién quiere ser gobernado por Pachito? El primo hermano doble, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Por los dos lados? Los papás son hermanos y las mamás... ¿Son hermanas? Santos Calderón. Ambos. Eran dos hermanas que se casaron con dos hermanos. Pero bueno, no nos metamos por allá. La lujuria del poder, el que la prueba, ya no sale. Como la heroína. El que se inyectó, hermano, se metió en un lío. Usted se metió en un lío. Ahora mira cómo hacemos para sacarlo de ahí. Lo mismo pasa con el sexo. Ese día en la adolescencia, al comienzo de la adolescencia, en que casi todos los hombres probamos, nos dejamos resbalar hacia allá y es demasiado fuerte porque lo maneja un niño de esa edad. Quedó atrapado, ya lo tiene que repetir, ya eso no hay remedio, ya viene esa lucha terrible, esa lucha de días, de contar, llevo lunes, llevo dos, no. Cuadernos donde uno anotaba ahí, ¿no? Todos los sentimientos terribles que vienen de eso, el sentirse sucio, entonces ya mañana será otro día, y entonces como mañana será otro día, el recreo total, deja que se venga todo. Todas las veces que bueno, toda esa historia no quiero meterme tampoco en el detalle de esa confesión, no es el momento, pero y al día siguiente como que nace el sol otra vez, solo para que a las 2 horas, ¡pum! 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 Porque como decía el abuelo de alguien, es que yo era un volcán, como si eso fuera algo especial. No hay muchacho que no sea un volcán, pues algunos tienen
La libido baja, pero son muy escasos. Son volcanes todos. Todos somos volcanes, si no, no tendría uno hijos. ¿Sí? ¿Quién se va a meter en ese rollo, en ese lío, en esa vaina tremenda, Sergio, de lo que es una relación con una mujer? Tremenda, usted lo sabe, ¿sí? Tremenda en todos los sentidos, en todos los aspectos. Si no fuera porque, pero hermano, es que ¿cómo hago? ¿Sí? Y ahí viene el sacramento a liberar. Ahí viene el sacramento a liberar. La lucha no termina, pero se encuentra libertad y se encuentra paz. Porque hay comunicación, hay una cantidad de posibilidades distintas. El ansia de poder. Y todo eso, Sergio, está dentro de la iglesia. La iglesia no está libre de eso. Y no Sí. porque sea de seres humanos solamente. Sí, sí. No, quería decir que lo chévere es que si del otro lado sí hay un premio enorme. O sea, del otro lado sí hay un premio gigantesco. O sea, del otro lado de no hacer las cosas como estamos acostumbrados, de la autosatisfacción, del sexo, digamos, de dejarse ir en el pecado. Sí hay un premio enorme que uno no se lo alcanza ni a imaginar antes. No se lo imagina, no se lo imagina. O sea, la dulzura de la paz de Dios, o sea, es un premio que no es comparable con nada. O sea, y eso que yo sé que de allá para arriba intuyo que hay mucho más, mucho más. Pero por lo menos esa dulzura, esa paz, esa tranquilidad, no tiene comparación con el otro forma de operar. Cárceles del alma, el dinero. ¿Cuántas personas? Hombre, el sexo no es mi problema. La política no me interesa. El dinero. El dinero para disfrutar. El dinero para tener lo que quiera, el carro que quiera, el viaje que quiera, la ropa que quiera. Para poder comprar todas las cosas que se me ocurran. El dinero para darle a mis hijos la mejor universidad, para competir con los primos, con el que sea. Le acabo de pagar una especialización a uno de mis hijos por $150,000 me costó. Año y medio. Me decía, $150,000. Sí. Estamos hablando del tuition, que llaman, ¿no? Tuition. ¿Cierto? Lo llaman. O sea, sin los gastos de vivienda y de alimentación. ¿Cuánto vale la vivienda de año y medio en Nueva York? Una cosa así. No, billete. Así es plata. $3,000, $5,000 mensuales, para ahí 3,000. ¿No? ¿No tanto? No, bueno, no, 5,000 ya es como muy ya está yendo, o sea, sí, no. el Chile está re bien. O sea. No, pero ¿cuánto vale un apartamento en Nueva York? Eso es carísimo. Es carísimo, es carísimo. Entonces, $1,000 no, $1,000. No, pero una habitación, o sea, una habitación sí podría estar por ahí por los 1,000 al mes, por ahí. Ok, más la comida, más la... Bueno, $2,000, $3,000, por ahí. Sí, por los 3,000. 36 al mes, 24, póngale bajito, 24 al mes y son al año, digo. 24 al año y son otros 6 meses, son 30,000, más o menos. ¿Okay? 36, $40,000 más. $200,000 con los pasajes de ida y venida y todo. Unión. Para decir yo, sacar pecho y decir, yo le pagué a mi hijo eso. Tengo, como decía, y me perdonan, pero es un dicho de televisión, tengo la jeta redonda de tanto decir oro. Gastar plata me calma los nervios, decía el que llamaba el de Romeo y Buceta. De Romeo y Buceta. Sí, tengo la jeta redonda para poder la lascivia del dinero. ¿Qué carro? Me compré el último carro. El que sea. Dígame qué viaje. Los he hecho todos. Yo se los cuento. Los cruceros, yo se los cuento. Los más lujosos. El dinero. Y cada vez tiene que seguir, y seguir, y seguir, y seguir.
Claro, la ventaja de esto es que usted puede comprar zapatos del precio que quiera. El problema es que si fuera aquí, pues aquí yo no los uso, no los usaría. Aquí vivo descalzo. Zapatos de $2.500 se consiguen. Relojes, ¿de qué precio se pueden conseguir? Una época me dio por comprar relojes. $20.000, por ahí pasa uno con facilidad. 30, 40, 50, 60, $500.000. Un reloj. Y no es nada especial. No, estos que les voy a decir no son de ese precio, pero mire un Patek Philippe. Patek Philippe es el top, ¿no? Rolex, que es el más famoso, no está por allá. Ni Hublot, ni eso. Patek Philippe, mírelo, ¿cuánto vale? ¿Sí? Y ahí, un día le robaron a Nadal, le habían dado esos relojes que a ellos les dan para exhibición, se los robaron en el hotel. Hay escándalo. Era una cosa de esos órdenes, unas cosas absurdas de precios. Pero usted puede seguir y seguir y seguir. Este señor Carlos Matos, de todo el lío que está ahorita en Colombia, le hicieron un documental. Él es de nacionalidad colombo-española. En España le hicieron un documental de cómo vivía en Colombia, en Barranquilla, entonces lo muestran bajando de su casa elegantísima con ascensor para subir de un piso al otro, 2 pisos. Y él con su señora saliendo del ascensor, con el niño, no sé qué. Después, en qué carro va, el carro blindado, todas las cosas, hasta el aeropuerto y se monta en un jet privado. Y el jet privado tiene la tapa de la taza del inodoro, sí, la tapa de oro. Y ahí la muestro, de oro, o sea, macizo. ¿Para qué carajos quiere usted sentarse en ese momento en una vaina de oro si lo que va a salir es otra cosa? No digo la palabra tipo respetable, pero usted se va a sentar ahí. La lascivia del dinero. ¿Y a dónde lo llevó? A la picota. Y rogando que le den 4 años, porque si no son quién sabe cuántos. Que él le paga a todo el mundo, eso, la noticia de ayer, de Carlos Matos. La lascivia del dinero. Y dele, y dele. Y él saca, ok, déjelo, señor. Renuncia a todo eso. Y dele, y dele, y dele. Es una prisión con muchas cárceles, con muchas celdas. Y en cada una de esas celdas está uno de ustedes. Y está cada uno de nosotros. Jesucristo viene a sacarlo. Y el problema, sí, déjelo, es serio. La puerta está abierta. Sal ya. La persona no sale. Se inventa. No, yo ya salí, yo fui a misa, yo hice, yo torné, yo me confesé. No, yo no estoy hablando de eso. Salga de la prisión que Jesucristo vivo, Jesucristo vivo lo está esperando allá. Lo está llamando. Vivo. No estoy hablando de que usted vaya a misa y haga así, así, así. Vaya a misa después, sí. Claro, después de que se encuentra con Jesucristo, la Eucaristía es la presencia física de Jesucristo. Sí, Señor. Pero primero salga de su prisión para encontrarse con Él vivo. Y Él lo va a llevar a entregarle ese pan en que Él se ha quedado para nosotros. Hay una diferencia grande, hay una diferencia inmensa entre una cosa y otra. ¿Por qué? Porque el humo de Satanás entró a la iglesia, decía Pablo VI, el Papa de los años 60, 70. Porque el imperio de Satanás es el lugar donde habitamos. Porque el Satanás hizo una retoma y nadie se dio cuenta. La clave del asunto, Sergio, es que nadie se encuentra. Entonces Satanás que dijo, uy, qué linda la iglesia, sí, Jesús, los demonios creen y tiemblan, saben de Jesús. Construyó esto, sí, muy bonita, y se está llevando a la gente para el cielo, sí, me están sacando a toda la gente, me están sacando gente por miles, 3.000 se convirtieron después del primer discurso de San Pedro.
Y Satanás se quedó callado en un rinconcito. Él tiene sus motivos y sus razones que para orar y para hacer eso, que lo podemos ver en otra apunte para temas para otra vez. ¿Sí? Satanás, ¿qué hizo? Sin que nadie se diera cuenta, inició la retoma de la iglesia. Y en la retoma viene como en la retoma de la Nueva Granada en esa época. ¿Sí? La retoma de los españoles. ¿Cómo es que se llama ese periodo? La Reconquista. La Reconquista. En la Reconquista, ahí vino la sangre. Ahí sí no le perdona a nadie. ¿Sí? Y a esos es a los que peor les va. A los que se pretenden cristianos sin serlo. Revisemos bien cada uno su realidad. Al que se pretende pastor sin serlo y pastorea para su beneficio. Y claro que estoy hablando de todo el mundo en la iglesia. Y claro que estoy hablando del clero. Porque así se dan entre el clero. Pastorean para su beneficio. Porque la lujuria del poder en la iglesia es inmensa. El poder. Y por supuesto que no digo que todos. Digo que el humo de Satanás entró ahí. Y la reconquista, la retoma del demonio a través de los sacerdotes del Señor tiene un efecto inmenso sobre la gente y los tranquiliza. Duérmete, no hay problema. Ven a misa, eso es todo. No importa cómo vivas. Cambia de parroquia para poder comulgar, que no sea escándalo. Todas esas cosas que dicen los curas. No te preocupes. Duerme. Duerme. Duerme hasta que ya no haya chance de despertarte. Por eso, la labor, por eso la iglesia es y debe ser, y fue desde el comienzo, desde los 12 apóstoles, una especie de pequeña célula infiltrada dentro del mundo, conquistando gente, llevándolos, mira, aquí está la puerta cruce, aquí está la puerta cruce. Uno por uno, uno por uno, uno por uno, uno por uno, la gente es uno por uno. Eso de masas, pues San Pedro, de acuerdo, ok. Aquí, uno por uno. Hay que ofrecer la oportunidad a las personas, serio. Uno por uno. Que no hay quien les diga, aquí estoy, Señor. Que no hay quien vaya al mundo a decirle a esa gente que está perdida en esas miles de cárceles. A decirle, oiga, hermano, salga de ahí. Jesús está, aquí estoy, Señor. ¿Quién irá? Yo iré. Yo iré. Como Isaías. ¿Quién irá en mi nombre? Yo iré, Señor. Yo, tú. Yo iré, Señor, a llamar a los que están atrapados en las prisiones de Satanás. A riesgo de que se vayan a ir contra mí, claro. Me va a dar doble ración. Satanás. Y ese es el tema que había planteado para doble ración de qué? De tentación, de dolor, de desprecio del mundo, porque el mundo, ¿por qué va a alabar al que no es de él? Doble ración. A usted le voy a dar doble ración si sigue empeñado en rescatar gente. Deje de ser. Doble ración de dolor le toca a usted. Doble ración de miedo. Doble ración de tentaciones. O quédese callado. Y hagámonos pasito, dice Satanás. Usted quédese callado, hagámonos pasito y yo lo dejo tranquilo. Pero si el Señor le dice a uno, como está diciendo Sergio, ¿y quién va a toda esa gente que no sabe de Jesús, no sabe de las cárceles del alma, no sabe de la destrucción interior? ¿Quién irá? ¿Quién irá? Yo iré, Señor.
yo iré y consagraré mi vida a eso, con todo lo que soy, con mi familia, con mis hijos, con mis errores, aún con mis pecados. Yo voy. Yo voy, yo sigo. 40, 50 años después, yo voy, yo sigo. Porque yo sé lo que le está pasando a la gente. Porque yo sé lo que está ocurriendo en el mundo. Y eso, Sergio, son las consecuencias de hacer esta narrativa tarde. Si esta narrativa es verdad, no hay remedio distinto a ir por ellos. Logré escapar. Tú me rescataste, Señor, de la prisión. Salgo, me mantengo, pero tengo que ir por ellos. Arrancados de la mano de los enemigos como en el Magnificat, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y escuchemos el llamado del Señor, porque es para todos. Tú has recibido a Jesús en tu vida. Ve por los que no lo conocen. Ve a evangelizar. ¿Cuándo? Hoy, mañana, ahí, donde estás, en el bus, en el carro, en el ascensor, donde quiera que estés. Tú sabes que Jesús está vivo. Tú sabes que Jesús te está llamando. Ve por ellos. Es fácil. Tú sabes que Jesús está vivo. Hay personas que son como fieras con eso, sí. Yo recuerdo, yo le tenía miedo a decirle al Señor, mi cuñado, el marido de mi hermana mayor, Luis, una cara de fiera. Y fuera de eso nunca habíamos sido como, yo nunca tuve ninguna empatía con él. Y entonces yo, oiga, y yo que vaya, dígale, por dentro, ¿no? Nadie me decía, que vaya, dígale, pero este tipo me va a poner la mano. Que era así grande. No, vaya, dígale. Y al fin un día cogí fuerzas. Oiga, Luis, ¿qué? ¿Usted sabe que Jesús lo ama? Con esos cuatro. Pero le dije, sí. Pero le dije, que él haya querido no hacer caso, lo sabrá Dios. Que de golpe eso le había servido en el momento de la muerte, porque él murió ateo como curas. Me imagino que mi hermana le llevó un día a un cura que se confesara o algo, y él tenía un vaso de agua en la mano y tan pronto vio el cura entrar, le mandó el chulos. Hay que mantener la paz hasta el último momento, indudablemente. Esta mañana decíamos, puede que veamos muchas cosas oscuras en el clero como lo vemos en los laicos, dentro de la iglesia, dentro de los diferentes estamentos de la iglesia. Pero el clero sin duda debe ser como la columna vertebral de la iglesia, ¿no? Tenemos que vivir, trabajar juntos. Esa es la lucha nuestra. Es la lucha nuestra. No es por crear una nueva iglesia, sino por lograr los espacios que necesitamos dentro de la estructura de la iglesia. Y que la verdad camine, se meta. Muy bien. Paula, termine la reunión. Bueno, sí, pues creo que esto sigue. Es como un descubrir ahí entre todos lo que está de fondo y levantar el velo, ¿no? Entonces, pues los invito a que escuchen esto, que las dudas que tengan, nos las escriban, nos dejen sus comentarios, porque sí los leemos y nos gusta poder aprovechar lo que ustedes dicen para nuevos videos. Sergio. Bueno, agradecerles a ustedes por la invitación y a todos los que ven estos programas. Invitación también a los que ven los programas que hagan el ejercicio de parar una vez, a ver, de parar a ver si es que, no para demostrarse nada, para darse cuenta de dónde está usted. Esa es la invitación, ¿en dónde estoy? ¿Es verdad que soy tan libre y que estoy tomando todas las decisiones de mi vida y que no sé qué, y que yo soy independiente y todas esas cosas? Espérese un momentico, haga ese ejercicio a ver qué pasa. Y lo otro es que creo que dimos un paso chévere, que fue lograr
poder demostrar una cosa que es supremamente importante. O sea, creo que no es un paso pequeño, en realidad hoy fue un paso grande. La manera en que se conectan, o dicho, la explicación o la manifestación de cómo opera el Génesis 3 entre el pecado y la percepción, cómo el pecado modifica la percepción de la vida y de la realidad y de todo lo que existe. Entonces creo que ambas cosas son valiosas y es un paso gigante. Lo que yo dejaría para la siguiente sería, ahora cómo demostramos que todo esto es una orquestación de Satanás. Muy bien, una feliz día, tarde, noche a ustedes. El Señor los bendiga. El Espíritu Santo venga sobre cada uno de ustedes y de nosotros y nos revele, nos abra los ojos, nos despierte a la realidad para que podamos llegar a la eternidad y gozar de la eternidad en compañía de nuestro Dios. Suscríbanse, compartan, dennos sus opiniones. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao.